Mika. Un cuento corto. Hablar de Aoba Mika equivale a narrar uno de los períodos más dichosos, y a la vez más acres de mi vida. Hablar de Aoba Mika sería recordar a una amiga a la que creí conocer, en un arrebato de dicha, mejor que otros, pero cuya verdadera esencia, en realidad, se hallaba tan distante de mí como una estrella en el firmamento nocturno. Hablar de Aoba Mika, para mi ahora angustiada memoria, es describir a un corazón hecho pedazos, perpetuamente refugiado, vaya ironía, tras la sonrisa más contagiosa que en mi vida haya visto. La primera vez que la vi, fue durante una gélida mañana de otoño, cuando me disponía a ir a la universidad. Salía del apartamento contiguo, morada de mi vecino latinoamericano, Mario, junto a este. Notar que la estaba observando hizo que se ruborizara al instante. Era como si ella hubiera dado por hecho que nadie se hallaría ahí, en el pasillo del cuarto piso del complejo de apartamentos donde Mario y yo vivíamos, a las 9 de la mañana, y al darse cuenta de que sus predicciones no fueron acertadas, entrara en pánico porque su, entre comillas, secreto, quedaría al descubierto. En retrospectiva, no puedo culparla. Su cabello despeinado, la vivacidad con la que hablaba con Mario antes de percatarse de que yo estaba ahí, la provocadora minifalda que apenas alcanzaba a cubrir la protuberancia de sus caderas, inusualmente grandes en una japonesa común. Figurarse qué había sucedido a la par la noche anterior, resultó ser tan fácil como sumar 2 más 2. Mario me saludó, y actuó tan casualmente como siempre. Ella, en cambio, apenas si pudo disimular la pena que le ocasionó que el vecino del hombre con el que había pasado la noche, la hubiera conocido precisamente al final de esa íntima jornada. Mika no se me hizo particularmente bonita, y su atrevido atuendo me dio a entender que era de las que no se andaba con rodeos, dejando el hablar como algo secundario, si lo comparaba con el placer que podía obtener en la cama. La haya juzgado mal o no, la realidad es que Mika no fue particularmente de mi agrado, siendo yo alguien adepto a las letras y, por consiguiente, al hablar con una mujer, a una conversación con contenido. No obstante, me constaba que Mario, contrario a mí, no se complicaba con pláticas y emociones complejas, y ello me llevó a creer que había encontrado la horma de su zapato en aquella japonesita. Por esta razón, días después, cuando él y yo íbamos en camino a encontrarnos con otros estudiantes extranjeros para ir a jugar boliche en el centro de la ciudad, con un poco de descaro, lo felicité por haberse hecho de una novia japonesa, algo de lo que yo, en año y medio de residir en Matsuyama, aún con mi dominio del idioma, no podía presumir. Y entonces me llevé una sorpresa cuando él, crasamente, desmintió mis suposiciones, asegurando que no era novio de Mika, y que él simplemente se la andaba cogiendo. Reconozco que es absurdo, pero, el enterarme de que Mario no consideraba la que tenía con Mika una relación seria, me condujo poco a poco a un estado de rabia y depresión. Tal vez fuera el hecho de que Mario, sin esforzarse demasiado, hubiera conseguido lo que yo no, poniendo mucho entusiasmo, volviéndose una ironía con sabor a hiel. Tal vez era simplemente el hecho de que Mario tenía vida sexual, y yo no. Tal vez se trataba de ambas, y más. Había tanto con lo que podía distraerme, tantas ocupaciones que podían hacerme dejar de pensar en el asunto tan constantemente, pero todo fue en vano. Y ello no se debía a que estuviera gozando en secreto de la manera como me hundía en mi propia frustración, sino más bien a las visitas nocturnas que Mika hacía al apartamento de Mario, por lo menos 2 veces a la semana. Las paredes que nos separaban eran de concreto, verdad, pero había una leve grieta justo a la altura de mi almohada, por medio de la cual se filtraban los gemidos extáticos de Mika, los cuales se asemejaban más al lamento plañidero de una niña de primaria, que a una sinfonía de placer. Fue durante esas noches interminables que, a pesar de ser malo para ello, comencé a fumar para calmar el estrés que me producían aquellas, entre comillas, serenatas. Si no salía al pasillo a fumarme 2 cigarrillos, sin exagerar, dormir era una imposibilidad. Durante uno de esos peregrinajes al pasillo para consumir aquel tabaco que me daba paz, me encontré con ella, el origen de mis desgracias, allí, sola, frente a la puerta del apartamento de Mario, con el teléfono móvil sobre el oído. Por un momento pensé regresar, pero luego me dije a mí mismo, presa de mi orgullo, que esa era la más patética de las opciones que tenía, y de inmediato prendí el cigarrillo que llevaba, pasando a acodar los brazos sobre la pared del pasillo, contemplando las decenas de viviendas y condominios que rodeaban aquella parte del vecindario. Quise hacer de cuenta y caso que Mika no estaba ahí, pero un 50% de mi persona, por instinto, monitoreaba subrepticiamente sus acciones. Lo extraño del caso es que Mika no decía nada. Tan solo seguía ahí de pie, con el móvil sobre su oído, silente.
Pasó unos segundos más así, hasta que finalmente colgó, y dejó escapar de su boca un suspiro resignado. Entonces, de forma totalmente inesperada, Mika giró el cuello y volvió los ojos hacia donde yo estaba. Oye, disculpa, me dijo en japonés, pero yo, recordando que era ella el origen de mi infelicidad en aquel entonces, quemándome del resentimiento por las muchas horas de sueño que me había robado, la ignoré. De nuevo inesperadamente, Mika volvió a dirigirse a mí, pero esta vez lo hizo en inglés, a lo mejor creyendo que no podía hablar japonés. Sé que no fue su intención ofenderme, pero entonces no podía pensar con objetividad, e interpreté el gesto como una ofensa. ¿Por qué me hablas en inglés?, le pregunté con frialdad, sin verla a los ojos, y ella contestó en voz baja que porque no le había respondido al hablarme en japonés. Finalmente decidí verle a la cara y le dije de manera directa, no tiene que ver con el idioma el que no te respondiera, sino con el hecho de que no quiero hablarte. Intrigada por mis palabras, ella, lógicamente, me preguntó cuál era el motivo de mi enojo, y yo le respondí, a secas, que sus gemidos. Esto hizo que Mika enmudeciera de golpe. Intentó decirme algo 3 veces al hilo, y en todas falló. Fue entonces que decidí apagar prematuramente mi cigarrillo, restregando la punta contra el piso, y le dije, descuida, supongo que Mario ha de ser tan bueno que simplemente no puedes evitarlo. Paso seguido, le di un buenas noches medio sarcástico, e ingresé a mi cuarto. No pasó mucho tiempo para que me percatara de que aquella no fue precisamente la manera más madura de manejar la situación, y que el haber descargado mi rabia en contra de Mika no hizo que me sintiera mejor, sino todo lo contrario. Sabía que la volvería a ver, sin embargo, y en esa oportunidad aprovecharía para disculparme con ella por mi actitud, aunque pensara que estaba loquito o algo así. Recién me había propuesto hacer eso al regresar a casa de la universidad al día siguiente, y me encuentro nuevamente con la mismísima Mika, esta vez parada no ante la puerta de Mario, sino la mía, llevando en las manos una bolsa de papel con el logo de una panadería de renombre no solo en Matsuyama, sino en toda la prefectura de Ehime. Al verme avanzar hacia mi apartamento, se me acercó con rapidez, dando saltitos, y me saludó con una sonrisa muy optimista. Hola. Te traje esto, dijo, y extendió los brazos para pasarme la bolsa con pan recién comprado, la cual acepté con un poco de duda, no porque desconfiara de ella, sino porque sentía que quien debía disculparse era yo. ¿Y esto?, pregunté, y ella no demoró en responder, por los gemidos. El patrón de la noche anterior se repetía, solo que esta vez el estupefacto resultaba ser yo. No tenía idea de que mi voz se escuchara al otro lado, en serio. Prometo que no lo volveré a hacer, quitarte el sueño, digo, musitó un poco apenada, pero sin dejar de sonreír, y paso seguido hizo una ligera reverencia antes de retirarse con un jovial, matane. Al presenciar su figura en retirada, me di cuenta de que iba vestida casi del mismo modo que cuando la conocí por primera vez, solo que ahora lucía pantaloncillos cortos de mezclilla, y botas de cuero. De nuevo estaba vestida, entre comillas, para seducir, y no había venido a pasar la noche con Mario, sino a pedirme disculpas por el volumen de sus gemidos a la hora de tener sexo con él. Entonces me percaté, sin conocerla realmente, de que su atuendo no obedecía necesariamente a un ritual de seducción, sino a una manera muy liberal de ser que se manifestaba mejor en la sonrisa que tuvo a bien mostrarme. Me sentía aún peor conmigo mismo, e instintivamente llegué a la conclusión de que debía hacer algo para que ella no se fuera así nada más. Para hacerle saber que no estábamos en un plan polarizado, quedando yo como un maldito conservador comparado con ella. Para poder disfrutar de su sonrisa un poco, solo un poco más. Mika. Le exclamé de inmediato, sin llevar en mente exactamente qué le diría después. Ella se volvió, y mirándome con leve extrañeza, me preguntó qué sucedía, algo a lo que no supe responder sino hasta después de 10 largos e incómodos segundos con balbuceados monosílabos. Pensaba hacerme un poco de té para comerme el pan que trajiste, así que si tienes tiempo y si no te importa. Aún hoy no puedo creer que no terminara la oración, hablando japonés igual que un principiante. Entonces Mika, sin dudarlo un segundo, respondió, seguro. Y volvió hacia donde yo estaba. Su actitud no dejaba de sorprenderme, pero, por primera vez, dicha sorpresa no estaba acompañada de desagrado. Y sí, habrá quienes piensen que invitar a alguien a pasar a tu casa, sobre todo si esa persona es una chica japonesa moderna, con una invitación a degustar té y pan dulce es lo más anticuado y ridículo del mundo. Pero por increíble que resulte, fueron té y pan dulce los que, a partir de ese día, marcaron el inicio de una amistad entre nosotros. Una amistad que hoy en día rememoro con una sonrisa atrapada entre la dicha y la amargura.